Hola inversores, soy Eduardo de Inversores Sin Fronteras y hoy quiero compartir con vosotros una serie de datos y gráficos para ver si realmente esta situación que tenemos de deuda, de crédito, la situación de los bancos y ver si la próxima recesión la podemos tener cerca o lejos. Es una recesión muy anunciada y vamos a ver algunos aspectos que pueden tomar fuerza sobre esta posibilidad de recesión y las consecuencias que puede tener sobre la economía y sobre todo nuestras inversiones. Muy bien, vamos a empezar hablando hoy del efecto mariposa. El efecto mariposa recibe el nombre de un proverbio chino que dice que el aleteo de una mariposa en un lugar puede causar una tormenta en otro, ¿no? Es un efecto que realmente es una metáfora de cómo ilustra cómo una pequeña acción puede tener grandes consecuencias en un sistema complejo, impredecible, ¿no? ¿Por qué os digo esto? Bien, vamos a pensar el efecto que puede tener en el resto de la economía, pues un problema en un país. Recordemos en la crisis del euro el efecto que tuvo en la situación de Grecia en toda la economía europea. O podemos ver también el efecto que tuvo la crisis subprime en Estados Unidos, cómo afectó al resto del mundo, ¿no? Pues muchas veces tenemos que hacer el ejercicio, abstraernos y ver, decir, oye, ¿cómo está mi zona próxima y cómo puede afectar al resto del esquema económico, ¿no? Muchas veces lo más próximo, yo muchas veces cuando vas paseando, pues dices, están las terrazas llenas, muy bien, pero ¿qué están tomando en los que están en la terraza? Y dice, bueno, pues están tomando una cerveza y lleva cerveza vacía hace una hora, ¿no? O vemos que hay plumas haciendo obras, o sea, grúas que están haciendo obras, pero llevan paradas las obras mucho tiempo, ¿no? O nos fijamos, vamos paseando y vemos las viviendas en zonas turísticas y vemos que el 90% de las viviendas están cerradas, ¿no? Pues entonces todas esas cosas lo que tenemos que ver es qué efecto puede tener más allá, ¿no? Ver si es un tema regional o se puede extender, ¿no? Varios temas. Sobre la deuda, pues ya hemos hablado y las posibles consecuencias. Tenéis varios vídeos en el canal que hablo de la deuda y ahí yo creo que no hay ninguna duda. Por ejemplo, España, podemos discutir si está al 120, si está al 111 o si está al 115. Pero sí podemos decir que estamos más que el doble de lo que teníamos en la época de la crisis del euro, ¿no? Entonces, esto no ha mejorado, ha ido todo lo contrario, ha ido a empeorar, ¿no? Luego nos hemos cansado de oír el tema de la inversión de la curva de tipos, ¿no? Los tipos han subido y nos encontramos, ya lo explicaré un poco más adelante, cómo los tipos a corto están más altos que los tipos a largo. Y eso un poco chirría, ¿no? La situación de los bancos. Pues bueno, si vamos recordando lo que pasó en España pues con las cajas de ahorro y lo vemos lo que está pasando ahora con estas posibles absorciones de un banco sobre otro y cómo cuando un año que se está dando unos resultados, bueno, han dado unas no ganancias, bueno, han dado unas ganancias grandes, pero también unas subidas en bolsas extraordinarias los bancos españoles, pues decimos, oye, ¿por qué se están intentando fusionar? ¿No? Os adelanto que la situación de los bancos en el futuro es muy complicada. Y si los bancos, que son un poco los hacedores de los créditos, pues si afecta a los bancos, al final, si hay una crisis bancaria, afectará a los créditos y, por ende, también a la inversión. Y al final de todas esas cosas que van pasando, la deuda, la inversión de la curva, la crisis de los bancos, la crisis de créditos, el tema de inversión, pues sin lugar a dudas nos puede llevar a una recesión. Lo importante, saber que se va a producir, yo creo que no hay ninguna duda. Determinar el momento es más complicado, pero sí que podemos tomar medidas para protegernos y que cuando llegue, pues que nos pille en la mejor manera posible. Pues vamos a ver en el vídeo algunas
información que nos puede ayudar a determinar cuándo se puede producir este hecho. Como siempre, si os gustan estos vídeos, suscribiros, darle al like y activar las notificaciones. Muy bien, del tema de la deuda hemos dicho que no vamos a hablar en este vídeo porque ya lo hemos hablado en otros vídeos, ¿no? Pero empezamos por el tema de la inversión de la curva. Algo que yo creo que tenemos todo claro es que la inversión de la curva no falla a la hora de anticipar la llegada de una recesión. ¿Por qué? Porque la inversión de la curva se produce cuando los tipos de interés a corto plazo son más elevados que a los de largo. En teoría, en condiciones normales de la economía, el crecimiento debería ser a medida que se alarga el plazo de la deuda, ¿no? No es lo mismo prestar a alguien a un mes que prestarle a 10 años. Lo lógico es que los intereses que pidas a una persona que le das a un plazo mayor sea mayor, sobre todo por el efecto de incertidumbre, ¿no? Entonces, la inversión de la curva no es que sea el desencadenante de la recesión, es más bien una consecuencia anticipada de la caída de la economía. ¿Y por qué todo esto? Porque, mira, si analizamos desde 1978 y cuando comienzan las recesiones, no son recesiones o son cosas reales, vemos los meses que han transcurrido. No quiere que sea inmediato, no quiere decir que si hoy hay una inversión de la curva, mañana tengamos una recesión, pero sí que se producen, pues eso, en un año, en 2 años, 2 años y medio, pero al final termina produciéndose. En el caso de febrero del 2020 tuvimos el tema del COVID, por eso es bastante atípico que se produzca tan rápido. Lo lógico que sean 2 años, 2 años y medio, puede ser una medida normal. ¿Por qué? Porque todo tiene una inercia, las economías tienen una inercia, ¿no? Y sobre todo, pues se empiezan a tomar medidas, pero se empiezan a tomar medidas tarde. Los bancos. Aquí he utilizado para esta presentación inteligencia artificial. Realmente, pues la inteligencia artificial es un poco la evolución de lo que era antes buscar en las enciclopedias, ¿no? Pues tenemos que los bancos enfrentan una combinación de riesgos y oportunidades en su negocio. Bueno, no es nada nuevo. La estabilidad financiera, la competencia y la adaptación a la tecnología son aspectos claves a considerar. Bien, pues vamos a ver un poco cómo puede estar la banca y para ir no muy lejos nos quedamos en España, ¿no? Inestabilidad financiera. Bueno, hemos visto que grandes corporaciones han tenido problemas en el pasado, incluso algunas hasta desapareciendo, ¿no? Como fue el Popular y recordar Caja Madrid, Bankia, grandes entidades que que eran buques insignia en el sector de la banca y han ido desapareciendo. Y ahora, por ejemplo, en las últimas semanas, pues veíamos al BBVA intentando quedarse primero amistosamente y luego con OPAs hostiles con el Sabadell, ¿no? Tipos de interés bajo. En estos momentos, la gran preocupación de los bancos comerciales es la bajada de tipos. ¿Por qué? Porque se le va a estrechar muchísimo sus márgenes de beneficio, ¿eh? Luego también tiene otro reto importante, que son las fintech, son los nuevos bancos, que se han ajustado más a las necesidades de la gente, incluso, por un detalle que lo veremos más adelante, a la hora de bonificar los depósitos. La banca comercial, todos los bancos que tenéis ahí, salvo honrosas excepciones, y sobre todo cuanto más grandes peor, no han bonificado los depósitos cuando los tipos de interés del Banco Central Europeo estaban en el 4,5, y ese dinero pues se ha ido quedando en sus arcas. Luego también pues la necesidad de digitalización, la forma de afrontar las nuevas generaciones, los bancos, pues es diferente a la nuestra, ¿no? Pues cualquiera de nosotros es muy raro que vayamos a una sucursal bancaria, y eso hace que muchas sucursales o muchos bancos hayan desaparecido y que haya pueblos que no tengan dónde sacar dinero. Y de eso ya hablaremos, del dinero
físico y hacia dónde no vamos, lo hemos hablado en algunos vídeos sobre las CBDCs, y eso sí que es un problema con mayúsculas. Entonces están en ese momento de intentar buscar esa competencia que les llega de las fintechs, intentar adaptarse a las nuevas tecnologías. Lo que pasa es que no es lo mismo un banquito pequeño que una gran entidad, ¿no? Bien, y aquí ya nos vamos a ir centrando y viendo por qué los bancos han tenido unos resultados tan extraordinarios. Han subido en bolsa el 20, el 30%. Los resultados, pues aquí tenéis, han sido de los principales bancos españoles, más de 26.000 millones. Eso representa que crecieron casi un 26% frente al año anterior. Y si vemos que más o menos en depósitos podemos estar al lado de cerca del billón de euros, pues los bancos se han estado aprovechando de 1 billón de euros de los depositantes para hacer sus préstamos, ganar esos intereses y no repercutir nada en los depositarios, ¿no? Y eso, pues si hacéis la cuenta rápida, pues casi os sale pues eso, un 2,6% de beneficio neto para ellos. Bien, algunos números más de 2023. El IPC es el 3,1. Yo siempre que cuando veo el IPC digo, somos el 3,1% más pobres. Pero ojo, a eso hay que sumarlo lo que ha venido por detrás y lo que nos vendrá por delante. Ya, pues aquel objetivo del 2% ya parece que se ha perdido, ahora estamos en el 3%, no nos extraña que nos vayamos al 3,5%, al 4%, y depende de las medidas que hagan los bancos centrales, pues todavía puede ser peor. Los tipos de interés, en el caso de Europa, el 4,5%, en el caso de Estados Unidos, que un punto más, con lo cual el empobrecimiento, por un lado, que nos suben los precios y por otro lado nos cuesta más los créditos, pues bueno, pues ahí tenemos un gap importante, ¿no? Lo que os decía antes, los bancos prácticamente no han remunerado los depósitos y eso les ha hecho llevar unos beneficios del orden de los 26.000 millones. Me he cogido y he sacado en España... Eso es como todo, ¿no? Yo me quedo con los dos primeros, que son los más reales. Los otros son, como digo yo, una especie de buenas intenciones, ¿eh? Pero aquí vemos que la inversión está bajando, ¿vale? ¿Ves? El tema de inversión está bajando. En cambio, lo que está creciendo es el crédito al consumo. Y si vemos el tema de la inversión o de los créditos a alto nivel, pues vemos que ha ido empeorando. Y claro, aquí decimos 2024, 2025, 2026 va a subir. Pues bueno, eso habrá que verlo. Pero en principio la realidad es que se ha ido debilitando. Bien, ¿dónde ha ido una parte de la gente al ver que no tenía dinero? Que no le daba rentabilidad a los bancos, pues algunos se han ido a los bonos o letras del tesoro, ¿no? Y aquí he visto, me he sacado la información de quién ha ido comprando esas letras del tesoro. Me he centrado en letras del tesoro, ¿eh? Y veis que en 2002, pues prácticamente lo que hacían eran las entidades bancarias, el 60%, ¿vale? Aquí he marcado en rojo, en este cuadrado, cuando estalló la guerra del euro. O sea, primero fue la crisis subprime, pero bueno, 2008 para mí es clave, ¿no? Como veis, ya iba bajando, aquí pasaba algo, aquí ya las entidades bancarias fueron reduciendo su balance y veis que llegó a 2008 y lo fueron bajando hasta, pues eso, hasta ese 16%, pero veníamos del 60%. Y vamos a ver lo que pasaba a las personas físicas. Para las personas físicas prácticamente no era un
un mercado al que iban las letras del Tesoro. Posiblemente lo que hacían los bancos, lo cogían y luego lo colocaban, ¿no? Pero directamente las personas físicas, estos serían el retail español, pues no iba, y no digamos nada cuando estuvo la crisis del euro, en los años más duros, como pudo ser el 2011, cuando cambiamos la Constitución para asegurar primero pagar la deuda, veis que, y luego fue el rescate de los bancos, pues veis que estuvimos en situaciones mínimas, el 1%, el 2%, ¿vale? Y esto es los no residentes. Los no residentes, pues de una vez que se asegura, aquí estaban comprando, porque subían los tipos, cuando llega ya la crisis, veis que este salto, del casi el 45 al 25, fue cuando aquí se cambió la Constitución, damos un poco más de garantía, diciendo que el primer euro que haya lo vamos a dedicar a la deuda, con lo cual, bueno, la gente de fuera pues dice, oye, pues esta gente, pues fíjate, veis cómo pasa del 26 al 60%, ¿no? Entonces, como habéis visto en el cuadro, las situaciones hacen que la gente actúe de forma diferente. Y me quedo con el tema de cómo ha actuado la banca, cómo han actuado los no residentes y cómo han actuado los residentes. Vamos al siguiente. Y aquí ya nos metemos en el último año. Como veis, la banca sigue bajando y ahora, el último dato que he podido sacar, estos son datos del Tesoro, pues solo representa el 10%, y en cambio lo que son las personas físicas, los ciudadanos de pie, pues el 34%. Y en el caso de los residentes exteriores parece que han empezado a perder ese entusiasmo que tenían por la deuda española, ¿no? Y entonces, como veis, la banca bajó del 60 al 10, mensaje, y cómo nos están colocando la deuda al retail. Y eso ha sido también con la colaboración de los bancos, por si los bancos no incentivan el depósito, no gratifican el depósito, pues el ciudadano intenta buscarlo. ¿Y dónde lo busca? En deuda del Estado, ¿vale? Fijaros, ¿vale? Y en el caso de los exteriores, pues depende de la confianza y depende de los intereses que se paguen, ¿eh? Pero como veis, tuvo un máximo a principios de eso y nos hemos ido a la mitad. Son datos que tenemos que ir viendo y valorando. Bien, aquí ya he cogido datos del plan de estabilización que presentó el gobierno, y hay cosas que ya no me empiezan a cuadrar. Por ejemplo, si habéis visto, voy a volver, el Banco de España prácticamente de deuda a corto plazo no tiene nada. ¿Por qué? Porque se la está colocando a los ciudadanos, ¿vale? Pero si nos vamos al cuadro donde metemos letras y bonos del Tesoro, vemos que el Banco de España está quedándose con mucho de la deuda. Y si letras no son, tienen que ser bonos. Quiere decir que los ciudadanos no están cogiendo deuda a largo plazo, no se fían del Estado, ¿vale? Y el exterior, pues bueno, se mantiene. Entonces, este es otro dato relevante. La deuda a largo plazo la tiene el Banco de España, y en el exterior los españoles no se fían mucho de su propio país a largo plazo. Yo tampoco. Yo en ese sentido os puedo decir que he hecho algo de letras, hasta que, bueno, pues encuentras bancos pues que te dan el 4% y con cierta seguridad. Bancos además no españoles, ¿eh? Bien, por tanto, si nos centramos en España y en su banca, en los últimos meses la banca comercial se ha beneficiado de no remunerar los depósitos y del diferencial con los créditos, ¿vale? Con lo cual ha dado los créditos con los depósitos que tenía. Pero la gente al final aprende y se ha ido, pues habéis visto que se ha ido a deuda pública a corto plazo o a las nuevas fintech que les daban unos intereses, con lo cual ahí la banca se empieza un poco a tensionar. Además, si se produce una bajada de los tipos y además empieza a tener que dar rentabilidad para no perder liquidez porque el margen se le va estrechando, pues se le va complicando. Les queda reducir sus costes, que lo que harán es pues
intentar, yo creo que va a haber una salida de gente de la banca, o sea, aumentará el paro en el sector bancario, bien sea por fusión y sí que sobra gente, o jubilaciones anticipadas o lo que fuera, pero sí que parece que la reducción de costes lo tienen que hacer. Intentarán ser más grandes, eso es un camino que hacen los bancos. Todas las crisis, recordáis cuando el caso de Bankia, recordáis cuando el caso de Caja Madrid, recordáis cuando ha habido un problema, intentan unirse. Y muchas veces el problema no se digiere y termina en un problema mayor, ¿no? Como pasó con el tema del Bankia. No quiero comentar el tema de los rescates bancarios. Recuerdas que primero eran 40.000, luego 50.000, luego 100.000. Son 100.000 que nos lo vamos a comer con patatas porque prácticamente no se ha recuperado más que un 15%, habla, ¿no? Y luego tenemos una participación en la Caixa que posiblemente el Estado, el gobierno actual no querrá perder fuerza en la entidad bancaria, no lo venderá y al final pues perderemos la parte más importante de aquel rescate que hicimos a la banca. Esto hace que dentro de un entorno de pobre crecimiento económico, deuda muy alta, el mercado laboral que genera bajos salarios y bajos salarios, o sea, aquí se nos llena ahora nos hinchamos diciendo que está creciendo el turismo, pero el turismo al final reducirlo, camareros, ¿vale? Camareros para servir. Entonces no es un crecimiento sano. Claro que es interesante, claro que trae divisas, pero no vemos unos salarios adecuados, ¿no? para hacer que el país crezca. El crédito empezará a escasear, con lo cual cuando escasea el crédito, pensar que el crédito va para gasto y para inversión. Normalmente cuando, el otro día lo decía, ¿no? Que cuando la gente ya no se compra una casa, pues ve que tiene liquidez y se va a la terraza a gasto, se toma lo que tenga que tomar y eso al final va a gasto, se va de vacaciones, ¿no? Bueno, necesitamos un respiro, ¿no? Y entonces pues lo que se va debilitando es la inversión son desarrollo de compañías, empresas industriales, recordar toda la potencia que éramos en siderurgia o la potencia que éramos en naval, pues todo eso se ha ido desapareciendo y pues nos vamos quedando pues un país más empobrecido, más envejecido y con una entrada de población que además hay que ayudar, con lo cual la situación se va a ir complicando cada día, ¿no? Y este efecto, que decía yo, efecto mariposa, si España se va degradando, por mucho que nos den noticias, yo cada vez que veo un dato que nos presenta el gobierno y lo analizas en profundidad, ves que es un bluff, o sea, es una burbujita más y que nos lleva al desastre, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que es importante ver el efecto tanto interno como lo que podemos producir en Europa. Y luego pensemos en Francia, pensemos en Italia, que están en situaciones también complicadas, ¿no? Y entonces, pues si nos encontramos por el camino con una recesión, cuando vemos que la locomotora de Europa, que siempre hemos dicho que es Alemania, pues está en recesión y se nos llena el pecho decir que España crece el 1 y pico, el 2, cuando históricamente España siempre que ha crecido el 2% ha generado paro, menos ahora, que lo que hacemos es lo camuflamos, ¿no? Entonces este efecto mariposa no solamente es la perturbación que puede pasar en España, sino hay que pensar, como os decía, en Italia, en Francia, pues puede hacer un efecto mucho mayor. Las medidas tomadas que se han tomado anteriormente ya las conocemos y nos han llevado a una situación como la actual, ¿no? Con una mayor deuda y un crecimiento de los populismos. Europa ha perdido su papel y su espacio y lo que se está convirtiendo es en una burocracia, es el interés partidista de estas bandas que nos gestionan mal a nivel local, mal a nivel autonómico, mal a nivel Estado y pues al final lo que hacemos es van creciendo y los vamos mandando a Europa, con lo cual no van a seguir haciendo lo mismo, ¿no? Entonces más control, más populismo y más impuestos y más empobrecimiento de la clase media. Y alguno dirá, bueno, Eduardo, no será para tanto. Pues bueno, pues solamente mirar esto. Esto es una foto de 2009, en pleno comienzo
de la crisis euro, habíamos ya estallado la crisis subprime, España tenía una deuda del 53,2%. Estamos por encima del 112%, o sea, más del doble. Entonces recordemos lo que pasó en 2010, entre 2008, 2009, 2016, que fue toda la crisis subprime. Para mí fue fundamental la crisis del 2008, toda la crisis que tuvimos en Europa. Vemos la situación actual con un crecimiento pobre, con una inflación que no la terminan de doblegar, con una deuda, con una situación geoestratégica complicada en Europa. Consecuencias, valoremos las consecuencias que podría ocasionar una nueva crisis del euro en una sociedad que está mucho peor que la vez anterior. Recordar, solamente quedaros con que la situación de deuda es el doble en poquitos años. Y aquí, pues, algo que mucho se os ha olvidado, que es la famosa prima de riesgo española. Recordar, la teníamos en 2010 en 57, hoy la tenemos en 76. Recordar que en 2010 la teníamos muy bajita. Se nos fue hasta 638,42 en julio del 22. Los veranos suelen ser muy problemáticos. Recordar que en agosto, yo creo que fue en agosto del 11 fue cuando hicimos el cambio fue cuando hicimos el cambio de la Constitución para decir que no, que España pagará lo primero en la deuda. Entonces, veis que eso no sirvió y se fue hasta el pico. Y luego, pues si no recuerdo mal, en junio de 2023 ya se había producido el cambio de gobierno, se tuvo que rescatar los bancos y luego pues se empezó a meter dinero a tope en Europa y bueno, lo bajó, llegamos aquí. Entonces en estos momentos, veis, estamos en un momento bajo, pero algo un poquito más alto de lo que estábamos, con lo cual toda situación es susceptible de reproducirse y yo creo que vamos hacia ello. Y aquí sigo utilizando, y aquí os dejo el link donde saco la información, que es en todo el tema de la presentación, no en castellano, está en inglés, es curioso, y eso me imagino que es para que lo vean nuestros inversores exteriores. Y pues habla pues eso de que en 2023 hemos tenido un crecimiento del 2,4, nos ha jodido, veníamos de una situación que todavía no habíamos recuperado, nos habíamos puesto a nivel del 2019, hemos perdido pues eso, 5 años, un lustro, veis que va cayendo, pero el tema de España está bien verlo, pero que sepáis que a 1,7, a 2%, yo recuerdo hace años se destruía empleo. En estos momentos tenemos el empleo y dice, no, es que el turismo va bien. Sí, pero el turismo no es todo el año, y el turismo depende de la climatología, de las situaciones de estabilidad, de seguridad que haya. Pero vamos a irnos a lo que es más industrial. Alemania, pues mira, está en negativo y aquí creen que subirá, pero estamos en negativo. Yo siempre me quedo con los datos que vemos. Y vemos Francia al 1, Italia al 0,7 y toda Europa al 0,6. Con lo cual, la situación a nivel económico es preocupante. Si nos vamos al tema de la deuda, es curioso, esto está hasta octubre, ¿vale? Esto está también sacado del mismo informe del propio gobierno. Pues bueno, estamos al 2,8, dice que nos está costando la deuda. Bueno, veréis en otros cuadros, pues si tenemos los tipos de interés al 4,5, pues haceros una idea, estamos pagando las letras al 3,8, pues nos podemos meter por aquí. Fijaros la similitud que nos encontramos con el 2011. ¿Vale? Pero eso no queda ahí. En 2011 teníamos esta deuda, ahora tenemos esta, ¿vale? El rescate, o sea, cuando cambiamos la Constitución fue aquí, luego vino el rescate y veis que se fue, la deuda parecía que se iba un poquito a moderar, luego se disparó, ahora parece que está aquí. Como veis, la situación, cuando empezamos en la crisis del 2008 teníamos una deuda aquí, ahora la tenemos aquí, los tipos de interés ahora los tenemos creciendo, con lo cual yo creo que el 5,3 cuando veíamos qué nos podía suponer la deuda, pues seguramente que nos iremos a niveles
pues eso, del 4, 4,5, y si se dispara la prima de riesgo, pues nos iremos para arriba, ¿vale? Y aquí tenemos el spread con Alemania. Aquí es la diferencia. Cuando nuestra prima de riesgo se dispara, pues es la parte oscura, ¿no? En estos momentos la tenemos muy tranquilita, pero fijaros aquí, estos son a cómo nos estamos financiando, ¿eh? Como veis, es un poco lo que os decía, cerca ya del 4, pues esto podríamos estar aquí. Y esta es la parte jodida, cuando ya te disparas y te metes a niveles en los cuales con una deuda que es el doble nos puede crear unos problemas importantes. Pues como siempre, lo que he querido ha sido compartir información que es pública, que hay que buscarla, y que si la analizas no con el titular de los 5 segundos de un telediario, pues la situación en España no es fácil. El efecto mariposa que puede producirse en Europa, bien sea por nosotros, nuestra mariposa, o la francesa, o la italiana, no digo la portuguesa o la griega o Malta, porque son economías más pequeñas, pero ya en economías grandes la situación puede hacer que se empeore rápidamente. Pero como siempre, las decisiones las tenéis que tener vosotros, las medidas de precaución y los cortafuegos es un tema importante a realizar. Como siempre, si os ha gustado, darle a like, suscribiros, activar las notificaciones y compartirlo en vuestras redes sociales. Vuestros comentarios me ayudan a hacer nuevos contenidos. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.